La noticia se propagó con una rapidez casi vertiginosa. Silvia Pinal, la última gran diva del cine de oro mexicano, había partido de este mundo. En cuestión de minutos, las pantallas de televisión, las emisoras de radio y las redes sociales comenzaron a repetir su nombre con un tono de reverencia y melancolía. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Como si el país entero contuviera la respiración para despedirse de una figura que parecía eterna. Para quienes crecieron viendo su rostro en el cine, la televisión y los escenarios, resultaba difícil imaginar un México sin Silvia Pinal. Su presencia se había convertido en sinónimo de elegancia, de fuerza y de una femineidad que supo imponerse en un mundo artístico dominado por hombres. Desde sus inicios en la pantalla grande, allá por los años 40, hasta sus últimas apariciones públicas, Silvia fue mucho más que una actriz. Fue un ícono cultural, un símbolo de identidad para varias generaciones. Las calles de la Ciudad de México se llenaron de comentarios, de recuerdos compartidos en voz baja, de comparaciones inevitables con otras grandes figuras del cine que ya habían partido. Se fue la última estrella, decían algunos, subrayando el hecho de que con ella desaparecía no solo una mujer, sino toda una época. El cine de oro mexicano no era solo una expresión artística, era una manera de contar la historia de un país, sus sueños, sus contradicciones, sus pasiones. Y en ese relato, Silvia Pinal ocupaba un lugar privilegiado. Su trayectoria era tan amplia que resultaba casi imposible resumirla en pocas palabras. Actuó bajo la dirección de cineastas legendarios como Luis Buñuel, compartió créditos con actores de talla internacional y conquistó no solo al público mexicano, sino también al europeo. Cuando Viridiana ganó la Palma de Oro en Cannes en 1961, la joven Silvia no solo representaba el talento de una actriz, sino la proyección internacional de todo un cine nacional. Ese logro la convirtió en embajadora cultural de México, abriendo puertas que antes estaban cerradas para sus compatriotas. Pero su legado no se reducía al cine. Con el programa televisivo Mujer, Casos de la Vida Real, transmitido por más de 2 décadas, Silvia se transformó en la voz de millones de mujeres mexicanas que, por la primera vez, vieron sus historias reflejadas en la pantalla. El impacto social de aquel programa fue profundo. Denunció injusticias, visibilizó violencias silenciadas y se convirtió en un referente ético y cultural. Gracias a ese esfuerzo, Silvia dejó de ser solo una actriz para convertirse en una especie de conciencia colectiva. La muerte de Pinal, sin embargo, no fue únicamente un suceso artístico. Fue un acontecimiento emocional. Los periódicos publicaron ediciones especiales, los noticieros transmitieron maratones de sus mejores momentos, y en las casas se desempolvaron viejas películas que parecían cobrar nueva vida. En los muros de las redes sociales se multiplicaron las frases de despedida. Gracias por tanto. Se va la reina. Nunca habrá otra igual. Cada mensaje era un testimonio del cariño genuino que el pueblo le tenía. Lo más sorprendente fue la reacción intergeneracional. Adultos mayores recordaban con nostalgia la belleza juvenil de Silvia en los años 50, mientras que jóvenes que apenas la conocían por referencias o memes se sumaban a la ola de homenaje. Eso demostraba que Silvia había trascendido las barreras del tiempo. No pertenecía solo a una generación, sino a todo un país que la adoptó como parte de su identidad colectiva. En los medios de comunicación, actores, cantantes y políticos se unieron al duelo nacional. Las palabras de despedida se repetían con un mismo tono. Admiración, respeto y un reconocimiento casi unánime a su contribución artística. Incluso quienes habían tenido diferencias con ella no pudieron evitar rendirse a la evidencia de que se trataba de una mujer única, irrepetible, que había marcado con su huella indeleble la historia del entretenimiento latinoamericano. Pero entre tanta alabanza y tanto homenaje, había también un aire de incredulidad. ¿Cómo podía haberse ido alguien que parecía inmortal? Durante años, su figura frágil pero imponente había seguido apareciendo en eventos públicos, sonriente, elegante, siempre con una palabra amable para la prensa.
Muchos pensaban que Silvia era una especie de fuerza de la naturaleza, una mujer que desafiaba al tiempo mismo. Su partida, entonces, fue un recordatorio doloroso de que incluso los mitos más luminosos son al final seres humanos. El país se vistió de luto. En Bellas Artes, lugar reservado para las despedidas de los grandes, comenzaron los preparativos para rendirle homenaje. Los fanáticos hacían fila con flores en la mano, esperando poder dejar un último tributo frente a su retrato. Era un gesto sencillo, pero cargado de simbolismo. Cada rosa, cada carta, cada lágrima depositada allí, era un reconocimiento al papel que Silvia había jugado en la vida personal de cada uno. Sin embargo, en medio de ese dolor colectivo, algo inesperado estaba a punto de suceder. El luto se transformaría en sorpresa y desconcierto cuando, apenas horas después de confirmarse la muerte de Silvia, una de sus hijas decidió romper el silencio y revelar un secreto guardado durante décadas. Esa confesión no solo cambiaría la manera en que muchos recordaban a la diva, sino que también añadiría un matiz dolorosamente humano a la historia de una mujer que parecía intocable. El velorio de Silvia Pinal transcurría con la solemnidad que se reserva hasta las grandes figuras de la historia cultural de México. Coronas de flores llegaban sin cesar. Políticos y artistas desfilaban para rendir homenaje, y los fanáticos aguardaban horas bajo el sol para poder acercarse al féretro de la diva. Todo parecía transcurrir con la dignidad propia de un adiós nacional. Sin embargo, el silencio se quebró cuando Silvia Pasquel, la hija mayor de Silvia, se enfrentó a la prensa con lágrimas en los ojos. Los reporteros esperaban declaraciones protocolares, un agradecimiento al público, una anécdota de infancia, quizá una palabra sobre el legado artístico de su madre. Pero lo que recibieron fue una confesión que cambió por completo el tono del velorio. Con voz quebrada y mirada fija en las cámaras, Silvia dijo: «Mi madre siempre sonrió para ustedes. Siempre quiso que la recordaran como la gran diva que era. Pero detrás de esa sonrisa, había un dolor que nunca quiso compartir con el mundo. Hoy siento que es mi deber decirlo, porque ella ya no está, y porque guardarlo más tiempo sería injusto con su memoria». El ambiente se congeló. Los flashes se detuvieron por un instante, como si incluso los fotógrafos se dieran cuenta de que estaban a punto de ser testigos de algo más grande que una simple declaración. Silvia respiró hondo y continuó. Mamá sufría en silencio. Había heridas que nunca cerraron, decepciones que la acompañaron hasta el último día de su vida. No todo en su mundo eran aplausos y glamour. También hubo lágrimas que escondió de ustedes, porque no quería mostrarse débil. Las palabras resonaron con fuerza en la sala. Algunos asistentes rompieron a llorar. Otros murmuraban incrédulos. El mito de la mujer indestructible comenzaba a resquebrajarse, revelando un lado oculto que pocos habían sospechado. Silvia no entró en detalles inmediatos, pero dejó claro que el secreto estaba vinculado a la vida personal de Silvia, a sus relaciones amorosas y al peso emocional de haber tenido que fingir fortaleza durante décadas. Ella fue grande, inmensa, pero también fue humana, y como cualquier ser humano, cargó con dolores que no merecía, añadió. La prensa, siempre hambrienta de titulares, se abalanzó con preguntas. ¿A qué se refiere? ¿Habla de su matrimonio con Enrique Guzmán? ¿Tiene que ver con la relación con sus hijos? Silvia no quiso responder de manera explícita, pero su silencio ante ciertos cuestionamientos fue más elocuente que cualquier palabra. Los gestos de su rostro, la manera en que sus ojos se nublaban al mencionar a su madre, revelaban que había una historia enterrada bajo capas de discreción y miedo. La confesión de Silvia Pasquel tuvo un impacto inmediato en la opinión pública. Los homenajes que hasta ese momento exaltaban únicamente la grandeza artística de Silvia Pinal comenzaron a llenarse de matices. El público, que siempre había admirado su elegancia y su aparente fortaleza, empezó a verla bajo una nueva luz, la de una mujer que, como tantas otras, había tenido que ocultar sus heridas para sobrevivir en un mundo implacable. En los programas de televisión de espectáculos, los panelistas debatían con tono solemne. Algunos consideraban que no era el momento para revelar secretos familiares, mientras que otros defendían la valentía de Silvia
al mostrar la faceta humana de su madre. En redes sociales, miles de mensajes coincidían en un mismo punto. La revelación no disminuía el legado de Silvia, sino que lo engrandecía, porque lo hacía más cercano, más real, más auténtico. Ese mismo día, se difundieron imágenes de Silvia siendo consolada por su hermana Alejandra Guzmán, con quien había tenido diferencias en el pasado. El dolor las unía, y la confesión parecía tender un puente entre ambas. Era como si, al desnudar la vulnerabilidad de su madre, también se reconciliaran con la suya propia. La prensa internacional tampoco tardó en reaccionar. En España, Argentina y Estados Unidos, medios especializados en cultura y espectáculos retomaron las palabras de Silvia, destacando que la revelación arrojaba una nueva mirada sobre la figura de Silvia Pinal. Ya no se trataba solo de una actriz que brilló en Cannes o que marcó generaciones con su programa televisivo. Se trataba de una mujer que había vivido entre luces y sombras, entre ovaciones públicas y silencios privados. Y fue entonces cuando el secreto comenzó a tomar forma en la mente de todos. ¿Qué tan profundo había sido ese dolor? ¿Qué heridas arrastraba Silvia Pinal tras su aparente vida perfecta? ¿Qué silencios guardó para proteger su imagen y a su familia? En el fondo, la confesión de Silvia fue un recordatorio de que los artistas no son dioses, aunque a veces los tratemos como tales. Son seres humanos que ríen, que lloran, que aman y que sufren. Y en el caso de Silvia, esa humanidad escondida bajo los reflectores se reveló en el momento más inesperado. Justo cuando el país se despedía de ella para siempre. La revelación de Silvia Pasquel abrió una puerta que durante años había permanecido cerrada. La intimidad emocional de Silvia Pinal. Y es que, detrás del brillo de sus joyas y de los vestidos de gala que la convirtieron en ícono de la elegancia mexicana, se escondían cicatrices profundas, la mayoría provocadas por relaciones amorosas que no terminaron como los cuentos de hadas que el público solía imaginar. Silvia Pinal se casó en 4 ocasiones, y cada uno de esos matrimonios dejó en ella huellas imborrables. Su primer gran amor fue Rafael Banquels, un actor y director con quien compartió escenarios y proyectos. De esa unión nació Silvia Pasquel, pero la relación pronto se desgastó. Banquels tenía una personalidad fuerte y exigente, y la joven Silvia, en pleno ascenso artístico, sentía que debía escoger entre su carrera y su matrimonio. El divorcio fue doloroso, pero necesario. Años después, la propia actriz confesó que aquella separación la marcó, porque rompía con la ilusión de una familia estable, algo que siempre había anhelado en lo más profundo de su corazón. Su segundo matrimonio fue, quizás, el más turbulento y oscuro. Enrique Guzmán, el famoso cantante de rock and roll que en los años 60 era idolatrado por miles de adolescentes. Con él, Silvia tuvo 2 hijos, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán. Lo que parecía una unión perfecta, la diva del cine y el ídolo juvenil, pronto se convirtió en una pesadilla. Décadas más tarde, saldrían a la luz testimonios de violencia física y emocional que marcaron profundamente a Silvia. Aunque en su momento ella guardó silencio para proteger su imagen y la de su familia, ese silencio se convirtió en una de las cargas más pesadas de su vida. Silvia Pasquel, al hablar tras la muerte de su madre, se refería precisamente a esos episodios. «Mamá lloraba en silencio», dijo con la voz quebrada, y es que, a pesar de haber sido una mujer valiente en lo profesional, Silvia tuvo que soportar en lo privado situaciones que la doblegaron. La presión social de la época no permitía que una figura de su tamaño denunciara públicamente a su esposo. En un México profundamente conservador, el escándalo podía destruir carreras, y Silvia eligió proteger la suya a costa de su propio bienestar. Tras la tormenta con Guzmán, Silvia buscó refugio en nuevas relaciones. Su matrimonio con Gustavo Alatriste, productor de cine, estuvo marcado por el arte, pero también por los conflictos económicos y las diferencias irreconciliables. Alatriste fue el productor que la llevó a trabajar con Luis Buñuel en Viridiana,
el proyecto que la catapultó al cine mundial. Sin embargo, la mezcla entre lo laboral y lo personal terminó desgastando la relación. El divorcio, otra vez, la dejó con una sensación de vacío, como si cada intento por construir un hogar terminara convertido en ruinas. Más tarde, su unión con Tulio Hernández, político y exgobernador de Tlaxcala, pareció darle un respiro. Al inicio, Silvia encontró en él la estabilidad que siempre había buscado. Un hombre con influencia, poder y aparentemente dispuesto a apoyarla. Pero con el tiempo, las diferencias volvieron a hacerse insostenibles. La vida pública de ambos, cargada de compromisos y presiones, terminó alejándolos. Una vez más, Silvia quedaba sola, enfrentándose al eco de sus propios fracasos sentimentales. A los ojos del público, Silvia era una mujer de hierro, capaz de reinventarse después de cada separación. Pero en su intimidad, según relató Silvia Pasquel, la diva acumulaba un dolor silencioso. No se trataba solo de la soledad, sino de la sensación de haber entregado su corazón y no haber recibido el mismo amor a cambio. Ese fue el gran secreto, el vacío emocional que la acompañó durante décadas, a pesar de estar rodeada de fama, fortuna y admiradores. En entrevistas pasadas, Silvia llegó a decir que, aunque el público la amaba, en lo personal siempre sintió que el amor se le escapaba de las manos. Esa confesión, que en su momento pasó desapercibida, cobra ahora un nuevo significado tras las palabras de su hija. Mamá fue muy querida, pero pocas veces se sintió verdaderamente amada, explicó Silvia, dejando ver la herida más profunda de la diva. El precio de la fama fue cruel. En un mundo donde cada paso era juzgado, Silvia se vio obligada a proyectar una imagen de fortaleza. Nunca quiso mostrarse como víctima, porque temía que el público dejara de verla como la estrella luminosa que era. Y en ese esfuerzo por mantener la fachada perfecta, se fue consumiendo poco a poco por dentro. Los amores rotos de Silvia Pinal no solo marcaron su vida sentimental, sino también la de sus hijos. Alejandra Guzmán, en más de una ocasión, habló de la dureza de crecer en medio de escándalos y tensiones familiares. Esa herencia emocional fue otro peso que Silvia llevó consigo, convencida de que había fallado como madre, al no poder protegerlos del todo. Así, lo que Silvia Pasquel reveló tras la muerte de su madre, no era un simple secreto morboso, sino la verdad dolorosa de una mujer que, a pesar de haberlo tenido todo en apariencia, sufrió en lo más íntimo los estragos de la traición, la soledad y el desamor. Más allá de los reflectores, de los vestidos de gala y de los aplausos interminables, Silvia Pinal era madre. Y aunque para el público siempre fue la mujer fuerte que nunca se derrumbaba, en la intimidad su mayor preocupación giraba en torno a sus hijos. La relación con ellos fue tan compleja como entrañable, marcada por la contradicción entre el amor desbordado y la imposibilidad de ofrecerles una vida completamente estable. Con Silvia Pasquel, su primogénita, Silvia tuvo una relación cercana, pero también llena de matices. Silvia creció viendo a su madre transformarse en una estrella, y aunque admiraba profundamente su tenacidad, también resentía sus ausencias. Muchas veces, mientras Silvia filmaba o viajaba al extranjero, Silvia debía enfrentar sola los retos de su juventud. Con los años, sin embargo, madre e hija lograron reconstruir un vínculo sólido, basado en la admiración y en la complicidad de dos mujeres que habían aprendido a sobrevivir a sus propias batallas. Con Alejandra Guzmán, la historia fue diferente. La llamada reina del rock heredó el temperamento fuerte de su madre, y eso hizo que su relación fuera tan intensa como tormentosa. Ambas eran mujeres con personalidades arrolladoras, con carreras públicas y con vidas privadas que con frecuencia se veían envueltas en escándalos. Los choques entre ellas fueron inevitables. Discusiones familiares filtradas a la prensa, distanciamientos temporales y reconciliaciones emotivas que parecían cicatrizar viejas heridas. Sin embargo, detrás de esas tensiones existía un amor profundo. Silvia nunca dejó de apoyar a Alejandra, incluso en sus momentos más difíciles, cuando los excesos o los problemas personales amenazaban con destruir la carrera de su hija.
En silencio, la diva sufría cada vez que veía a Alejandra en el ojo del huracán mediático. «Siento que no pude protegerla como debía», confesó en una entrevista años atrás, dejando entrever la culpa que la acompañaba. Con Luis Enrique Guzmán, el hijo menos mediático, Silvia encontró cierta tranquilidad. Luis Enrique siempre mantuvo un perfil más discreto, alejado de los escándalos, y su relación con su madre fue la de un apoyo constante. Para Silvia, él representaba el equilibrio en medio de la tormenta familiar. No obstante, incluso allí había una espina. La diva sentía que su vida pública había afectado también la infancia de su hijo, robándole momentos de normalidad que cualquier niño merece. La maternidad, para Silvia Pinal, fue un desafío constante. Mientras el público la veneraba como símbolo de perfección, ella luchaba en lo íntimo contra la sensación de no ser suficiente. Silvia Pasquel lo dijo con claridad tras la muerte de su madre. «Mamá siempre creyó que nos falló, que por trabajar tanto, por estar siempre en el escenario, no estuvo lo suficiente con nosotros». Esa confesión revelaba la verdad más dolorosa. La diva se sentía frágil, culpable y vulnerable en el terreno que más le importaba, su familia. La casa Pinal Guzmán, cargada de talento y glamour, también fue escenario de dramas. Los conflictos entre hermanos, las diferencias con los padres, las rivalidades y las reconciliaciones se convirtieron en un relato constante seguido de cerca por la prensa de espectáculos. Y aunque para el público esa exposición era un espectáculo más, para Silvia era motivo de angustia. Ella hubiera querido proteger a sus hijos de ese escrutinio, pero sabía que era imposible cuando se llevaba el apellido Pinal o Guzmán. Con los años, y ya en la vejez, Silvia intentó reparar las heridas. Se volvió una abuela presente, cariñosa, siempre rodeada de nietos que la llenaban de ternura. En sus últimos años se decía que lo que más disfrutaba eran las reuniones familiares, aquellas cenas donde podía escuchar las risas de varias generaciones reunidas en torno a la mesa. Sin embargo, el fantasma de la culpa nunca la abandonó. Sentía que sus errores como madre seguían pesando sobre su conciencia, y que por más que diera amor en el presente, el pasado no podía borrarse. Ese era el secreto más humano y más doloroso. Silvia Pinal, la mujer que lo tuvo todo en apariencia, se sintió muchas veces insuficiente como madre. Su grandeza artística contrastaba con su fragilidad personal. Y esa dualidad, revelada por Silvia Pasquel tras su muerte, la humanizó ante el público. Porque en el fondo, esa culpa y ese amor desmedido eran el reflejo de lo que significa ser madre en un mundo que exige perfección y sacrifica la intimidad en nombre de la fama. El público, al conocer esta verdad, no juzgó a Silvia con dureza. Al contrario, su vulnerabilidad la volvió aún más cercana. Porque si algo demostraba la confesión de su hija era que la diva, detrás de la máscara de estrella, había sido sobre todo una madre que amó profundamente, que cometió errores y que vivió con la esperanza de que sus hijos la comprendieran y la perdonaran. Cuando el país terminó de asimilar la noticia de la muerte de Silvia Pinal, lo que quedó no fue únicamente el dolor de su ausencia, sino también la reflexión sobre la revelación de su hija. El secreto que Silvia Pasquel decidió compartir no buscaba empañar la memoria de su madre, sino mostrarla en toda su humanidad. Y fue justamente eso lo que convirtió el adiós a la diva en un fenómeno que trascendió lo meramente artístico para instalarse en lo íntimo y lo colectivo. El público, acostumbrado a venerarla como un monumento viviente del cine, la televisión y el teatro, descubrió que detrás de aquella mujer radiante había alguien que sufrió, que se sintió sola y que cargó culpas que nunca se atrevió a confesar en vida. Esa revelación no redujo la grandeza de Silvia, al contrario, la engrandeció, porque la acercó al pueblo, porque la volvió espejo de las luchas de tantas mujeres que, aun siendo admiradas, viven batallas internas que pocos conocen. El legado de Silvia Pinal es inmenso. En el cine quedará como la musa de Luis Buñuel, la actriz que se atrevió a romper fronteras y llevar al cine mexicano hasta Cannes.
En la televisión será recordada como la mujer que produjo uno de los programas más emblemáticos de la cultura popular. Mujer, casos de la vida real, espacio que abrió la conversación sobre temas silenciados y que dio voz a millones de mujeres. En el teatro, será siempre la figura que apostó por producciones arriesgadas y que creyó en la fuerza transformadora del arte. Pero más allá de su carrera, lo que permanece ahora es la imagen de una mujer profundamente humana. Una madre que, pese a sus errores, amó sin reservas. Una mujer que, a pesar de los golpes de la vida, nunca dejó de sonreír al público. Una diva que supo convertir sus heridas en fuerza, aunque esas heridas nunca cicatrizaran del todo. El homenaje en Bellas Artes, donde miles de personas acudieron a despedirla, se convirtió en un momento histórico. Entre las flores y los aplausos, también resonaba la confesión de Silvia. El recordatorio de que aquella mujer no solo había sido grande en lo artístico, sino también vulnerable en lo personal. Cada lágrima derramada por sus admiradores no era solo por la actriz, sino también por la madre, por la mujer, por el ser humano que se había atrevido a vivir a pesar de sus dolores. En redes sociales, jóvenes y adultos compartían reflexiones que iban más allá del simple homenaje. Silvia Pinal nos enseñó que las divas también lloran, escribió una usuaria. Otro comentó: la recordaré no solo por sus películas, sino por su fortaleza, incluso cuando estaba rota por dentro. Estas frases ilustraban el impacto de la revelación. El mito se había convertido en persona. Y eso lo hacía aún más poderoso. Los críticos de cine y los historiadores del arte coincidieron en que la confesión de su hija añadía un nuevo capítulo a la narrativa de Silvia Pinal. Ahora, los libros que se escriban sobre ella no podrán limitarse a enumerar premios, películas y logros. Tendrán que hablar también de la mujer que cargó con dolores invisibles, de la madre que se sintió culpable y del ser humano que, a pesar de todo, eligió siempre seguir adelante. El legado de Silvia, entonces, no solo es artístico, sino también humano. Nos recuerda que la grandeza no consiste en no caer nunca, sino en levantarse una y otra vez, aunque el corazón esté roto. Nos enseña que incluso los íconos más luminosos son, al final, personas que ríen, sufren, aman y se equivocan. Y nos invita a mirar con compasión a quienes, desde el escenario de la vida, parecen tenerlo todo, cuando en realidad también luchan contra sus propios fantasmas. Para México y para el mundo, Silvia Pinal seguirá siendo eterna. Sus películas se seguirán proyectando, su rostro seguirá apareciendo en documentales y homenajes, y su nombre será sinónimo de arte y cultura. Pero gracias a las palabras de su hija, también será recordada como la mujer que, detrás de la sonrisa, escondía lágrimas. Como la madre que, a pesar de sus culpas, entregó todo por su familia. Como la persona que, aun siendo leyenda, nunca dejó de ser humana. En el silencio que siguió a su partida, quedó una verdad imborrable. El verdadero legado de Silvia Pinal no está solo en los escenarios que iluminó, sino en la lección que nos deja su vida. Que incluso las estrellas más brillantes también conocen la oscuridad. Que la grandeza se construye no a pesar del dolor, sino junto a él. Y que, al final, lo que perdura no son las máscaras de perfección, sino la honestidad de mostrarse tal cual se es. Con lágrimas en los ojos, el pueblo mexicano le dijo adiós, sabiendo que su historia quedará para siempre en la memoria colectiva. Y en ese adiós, resonaba la confesión de su hija, recordándonos que la diva inmortal también fue, simplemente, una mujer con un corazón lleno de cicatrices. Queridos amigos, hemos llegado al final de este emotivo recorrido por la vida y los secretos de Silvia Pinal. Gracias de corazón por acompañarnos hasta aquí, por compartir su tiempo y su sensibilidad en un tema que toca la memoria, la familia y la esencia misma de lo humano. Su apoyo es lo que da sentido a cada video que realizamos y nos motiva a seguir trayendo historias profundas, llenas de reflexión y emoción. Les invito a dejar sus comentarios abajo.
¿Qué sienten al conocer esta verdad íntima? ¿Cómo recordarán ustedes a la gran diva del cine mexicano? Sus palabras enriquecen esta comunidad y nos ayudan a mantener vivo el diálogo. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así estarán siempre al tanto de los próximos contenidos que ya estamos preparando con mucho cariño para ustedes. No se pierdan los videos que vienen. Más relatos, más memorias, más verdades que merecen ser contadas. Hasta pronto.